Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre de Jesucristo el Señor. Deseamos para ustedes todo tipo de bendiciones del Altísimo. Quiero invitarle a que quienes puedan compartan conmigo la lectura de la palabra del Señor. Mateo capítulo 12. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, vamos a leer los primeros 8 versículos. Leo en el nombre del Señor. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Amén al Señor. La experiencia vivida por Jesucristo el Señor aquí con los discípulos enfrentando a los fariseos podría darnos para entrar en algunos detalles, algunas cuestiones que suenan interesantes, pero que claramente no es lo más relevante, ¿no? Los discípulos, dice, tuvieron hambre. Bueno, hombres como nosotros caminaban, iban de un lado a otro llevando con Jesucristo la palabra del Evangelio. Tuvieron hambre y iban caminando, iban avanzando en un día de reposo. Entonces lo que hicieron fue tomar espigas, pasaron por un sembrado y tomaron espigas, las retiraron, las limpiaron con las manos y una vez que tuvieron los granos allí, se los llevaron a la boca y dice que los comieron. Es todo lo que hicieron. Podríamos entrar a examinar algunas cuestiones que no, de nuevo, no son relevantes, porque vamos a ver si podemos observar cómo es que lo realmente relevante, lo realmente importante, es esta discusión que establecen los fariseos en contra de Jesucristo por lo que ellos estiman es una acción incorrecta respecto de los discípulos. No es el hecho, no están diciendo nada en contra de lo que los discípulos hacen, sino porque lo hacen en un día sábado, en un día de reposo. Ese es el punto. Entonces, puesto que han pasado los siglos y puesto que estamos en el siglo XXI, hoy día hay gentes, hay grupos, hay sectores religiosos que todavía están preocupados de guardar un día a la semana como un día de reposo. La iglesia protestante, creyendo entender que no está bien aquello de guardar un día o guardar el séptimo día y no hace nada. Entonces, una vez que Cristo, el bendito Señor, es resucitado por el Padre el primer día de la semana, entonces lo que la iglesia protestante fue tomando con el paso de los siglos, fue resignificar ese día, el primer día de la semana, el día domingo, y decir, bueno, nosotros vamos a
celebrar, hacer como el día de reposo, el día domingo, y lo vamos a consagrar para hacer varias reuniones durante el día, y ese entonces no va a ser el séptimo, va a ser el primero de cada semana. Y allí se crean discusiones y allí hay gente que se pelea por esto. Quiero que me permita, en el tiempo que disponemos, que sabemos que no es mucho, me permita exponer algunas verdades de la palabra del Señor y que luego de haber escuchado la voz del Señor por su palabra, no es mi voz, es por la palabra del Señor, que el Señor le hable, bueno, usted juzgue en la gracia del Señor y usted pueda tomar una decisión respecto de cuál es el momento que consagra al Señor, cuál es el día que aparta para el Señor, qué hay del reposo de Dios o el reposo que Dios ofrece. ¿Le parece? Amén. Gracias al Señor. ¿Por qué no nos iniciamos, por favor, en Génesis capítulo 2? Génesis capítulo 2. Me parece que puede ayudarnos si trabajamos un poquito allí por la gracia del Señor. ¿Qué dice Génesis en el capítulo 2? Los versículos 2 y 3. Dice el verso 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Verso 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Permítame un poquito más. Verso 2. Dice, Dios acabó en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Una pregunta, ¿habrá estado Dios cansado de toda la creación, de todo el trabajo que había hecho? ¿Es Dios un Dios de una fortaleza limitada? ¿Es Dios como un hombre que se agota, que se cansa, que no tiene capacidad permanente y eterna? O cuando dice que reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, eso debe ligarse con el verso 3 cuando dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, lo apartó. Lo apartó. Vamos a ver enseguida, a la medida que podamos, cómo es que el Señor luego va a incluir en la ley la necesidad de tener un día de reposo. Aquí dice que Dios descansa el día séptimo. Una vez más, ¿habrá estado cansado o es un símbolo, es un anuncio? Es una palabra que está declarando y que tiene como sentido el anuncio de algo superior. De hecho, dice que bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, lo apartó, porque en él, dice, reposó, el mismo Dios reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, lo primero que tendríamos que decir, que el reposo tiene que ver con un principio de Dios. ¿Verdad que sí? Es Dios el que establece el reposo. Puntualmente el día séptimo, día sábado en nuestro calendario, Dios es el que establece el reposo de un día después de 6 días de trabajo. En eso estamos de acuerdo. ¿Verdad que sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Éxodo capítulo 20, por favor. Éxodo capítulo 20. El Señor le da al pueblo de Israel a través de Moisés la ley de Dios, la ley del primer pacto. Y luego de darle instrucciones acerca de no tener dioses, no hacerse ninguna imagen, por ningún motivo inclinarse a ella, no, de no tomar el nombre del Señor en vano por ningún motivo,
Versículo número 8, Éxodo 28. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Observe, por favor. Acuérdate del día de reposo para santificar. No es un día de reposo para, no hago nada, me olvido de todo. Cuidado. Acuérdate del día de reposo para, muy bien, es el objetivo, santificarlo. Verso 9, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para, por favor, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No es reposo para el hombre, no es reposo por causa del hombre, es reposo para Jehová tu Dios. Dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y Jehová reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Usted observa que es reiterado aquello de que el Señor lo santificó, lo apartó para Él. Deuteronomio capítulo 5, por favor. Deuteronomio capítulo 5. Moisés está resumiendo en un gran discurso, o 13 grandes discursos. Está resumiendo toda la trayectoria de los 40 años del desierto. Entonces aquí lo que hace es una recapitulación de los mandamientos, de la ley de Dios. Y aquí entonces dirá puntualmente en el versículo 14, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Es reposo a Jehová tu Dios. Y allí no hará ninguna obra. Versículo 15, acuérdate, todavía está hablando el reposo, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, el reposo está ligado a una carga de esclavitud. ¿Sí? Acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual, o sea, a consecuencia de esta obra que el Señor hace, te liberta de la esclavitud, te saca del yugo, te libera de la muerte, te transforma en un pueblo libre, te ofrece una nueva tierra, te ofrece una tierra que fluye leche y miel. Muy bien, a causa de esto, dice, por lo cual, o sea, a consecuencia de lo que Jehová hizo contigo, entonces Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, el sentido entonces es apartar el día de reposo para recordar lo que antes tuve, lo que antes viví, lo que antes pasó en mi vida y cómo Dios, el Señor, en su poder y en su gran misericordia me ha liberado. Nos ha liberado, nos ha hecho un pueblo libre bajo su palabra, bajo su bendición y nos ha conducido a una tierra propia, una tierra que, como dice la Escritura, fluye leche y miel. En el primer pacto hay más instrucción, más enseñanza respecto de lo que tiene que ver con el reposo. Sin embargo, por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. 28 y 29. Dice el verso 28, venid a mí. Está hablando Jesucristo el Señor, ¿eh? Está hablando Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor que dijo en Juan 14,
yo y el Padre uno somos. ¿No? Yo soy en el Padre en mí. Y en el capítulo 10 de Juan también había dicho, yo y el Padre uno somos. Pues bien, en ese entendimiento, él dice, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Por favor, si puede, haga la comparación con aquello que le dice el Señor al pueblo en Deuteronomio. Ustedes fueron esclavos. Ustedes nunca tuvieron reposo. Ustedes siempre fueron maltratados. Ustedes no tenían horario de trabajo. Ustedes lo que tenían era golpe, maltrato, una vida horrible. Pero Jehová, que les sacó de la esclavitud de Egipto para hacerle un pueblo libre y en bendición, el Señor les ordena que establezcan un día de reposo. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Vengan a mí los que están en esa condición. Vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo les haré descansar. Yo les daré reposo. ¿Sí? Verso 28. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo, descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros. Observe el proceso, por favor. 1, vengan a mí. ¿Quiénes? Los que están cargados, trabajados, los que son esclavos, los que no pueden vivir libremente, los que no tienen paz en su alma. Jesucristo dice, Juan capítulo 8, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esa es una esclavitud peor, amigos y hermanos, peor que la que tuvo Israel en Egipto. Todo aquel que hace pecado. Entonces, ¿para quién es la invitación? Para todos los que están esclavos del pecado. Vengan a mí. Los que están trabajados, cargados, los que no tienen paz en el alma, los que no tienen libertad, los que viven situaciones complicadas, difíciles, los que están en depresión, los que no tienen proyección de vida, los que les parece que la vida no tiene sentido y que es amarga y es oscura. Vengan a mí, dice el Señor. Y si vienen a mí, yo, es compromiso al Señor, yo les haré descansar. ¿Cómo se produce el reposo? Él dice, bueno, póngase a mi lado, ese es el punto, póngase a mi lado para que comparta el yugo, ¿no? Para que comparte el yugo. Póngase a mi lado. Y el yugo que yo tengo, que es un yugo de obediencia al Padre, que es un yugo de sujeción a la autoridad y a la palabra de Dios el Padre, bueno, ese yugo, póngase a mi lado y lo vamos a compartir. Le digo al tiro, diría el Señor, el verso 30, mi yugo es fácil. Así que no tenga temor, venga. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera, de eso me encargo yo, no hay problema, venga. Lo que quiero es que se ponga a mi lado, pero que esté con el yugo atado, que no se mueva. Lo que quiero es que no pueda arrancar, no pueda huir ante la primera dificultad. Lo que quiero es que ante el primer choque que tenga en su alma, no salga corriendo. No, enyúguese conmigo, tómese de mí y avancemos juntos. Porque mientras estemos juntos, usted va a aprender de mí. Eso está diciendo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Manifiestamente en el nuevo pacto en Cristo el Señor, pacto en su obra redentora, lo del reposo cobra un sentido poquito mayor, poquito más amplio, de poquito mayor bendición que aquel reposo de un día en la semana. Usted seguramente lo comparte conmigo. El Señor nos dice, vengan a mí y yo un día a la semana les doy reposo. Vengan a mí y un día a la semana les doy descanso. No está diciendo eso.
No, está diciendo que todos los que están cargados y trabajados, si vienen a mí, yo les daré reposo permanente. No un día en la semana, reposo permanente. ¿Por qué no me acompaña a Hebreos capítulo 4, por favor? Hebreos, en el capítulo 4. Mire cómo está dicho allí. Hebreos 4:1. Temamos pues, dice, temamos pues. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué parte diciendo temamos pues? Porque antes el Señor va a decir aquí en el escrito del apóstol, verso 16, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído al Señor, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Verso 17, ¿con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos quedaron en el desierto? 18, ¿a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dicho eso, entonces parte el 4:1 diciendo, temamos pues. O sea, esté atento, reconozca al Señor, vea al Señor. Reconozca su autoridad, reconozca su poder, reconozca el amor que Él tiene. No vaya a estar, ese es el punto, no vaya a estar despreciando el amor de Dios. No vaya a estar despreciando el llamado de Dios. Porque ¿quién obliga a Dios que nos ame, que se acerque a nosotros, que nos redima, que haga obra en nuestra vida? ¿Quién lo fuerza a Él? Y todo lo que hace lo hace por amor, lo hace por misericordia. Entonces, temamos pues, porque dice, no sea cosa que, dado que ahora permanece todavía la promesa de entrar en su reposo, no sea cosa que alguno parezca no haberlo alcanzado. Mire el verso 2, porque también a nosotros, dice el apóstol, se nos ha anunciado la buena nueva. Usted sabe que esa buena nueva es el evangelio de Dios. Se nos ha anunciado la buena nueva, igual que a ellos. O sea, a ellos se le anunció la buena nueva, a ellos se le anunció la libertad, a ellos se le dijo que se rompía el yugo de la esclavitud para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra de reposo, de paz. A ellos se le anunció el evangelio. Pero también a nosotros, dice, se nos ha anunciado como a ellos. Hay que tener, ¿por qué parte diciendo el 4:1 temamos pues? Porque dice, a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero mire qué hermoso es la invitación que aquí hay en el verso 3. Pero los que hemos creído, dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira contra Israel, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Dios estaban acabadas desde la fundación del mundo. Verso 4, porque en cierto lugar dijo Dios, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. El llamado, amigos y hermanos, el llamado no es a tener nosotros nuestro reposo. Porque nosotros en nuestra alma, mientras no vengamos a Cristo, nunca habrá reposo. El reposo, la paz, la quietud, la tranquilidad solo se produce en la vida de un hombre, de una mujer, cuando vuelve a Cristo, cuando viene a Cristo, cuando reconoce a Dios como Padre, cuando, si Dios es nuestro Padre, reconoce a Él y a la casa, a la familia, como su casa. No hay reposo, amigo, hermano, si uno está lejos de Dios. No hay reposo para un hijo si está lejos de su padre. No hay reposo para un hijo si teniendo en casa un lugar donde vivir, donde comer, donde dormir en tranquilidad, él vive en la calle, vive de allegado, vive observando si lo invitan o no lo invitan a comerse un trozo de pan. El reposo está en la casa de Dios.
El descanso no es una cuestión de un día a la semana. Es tan interesante, terminemos allí, Mateo, ¿no? En el capítulo 12, Mateo en el capítulo 12, después que los fariseos vienen a Jesús a reclamarle lo que hacen los discípulos en el día de reposo, él termina diciendo en el versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, el reposo no tiene que ver con el día en la semana, sino con el gobierno, con el señorío de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo habla a los romanos en el capítulo 10 para decirle a la iglesia que si confesareis con vuestra boca que Jesucristo es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De todo. Salvo del cansancio, salvo de la fatiga, salvo de la desesperanza, salvo de la angustia, salvo de la soledad, salvo de la enfermedad, pero sobre todo, salvo de la esclavitud, del pecado. Lo único que necesito es creer en mi corazón. Creer en mi corazón. Romanos capítulo 10, versículos 9, 10, 11. Lo único que necesito es creer en mi corazón que una vez que Cristo muere por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y es sepultado, debo creer firmemente que el Padre lo levantó de entre los muertos, lo sentó a su diestra y lo pone sobre todo principado, autoridad y poder y señoría. Lo declara, Él es el Cristo, Él es el Señor. Cuando alcanzo por una cuestión de fe, porque la palabra ha venido a mi vida y alcanzo a ver que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, gobernando mi vida, muchas otras, pero también la mía, o particularmente la mía, cuando reconozco que Cristo es mi Señor y que estando bajo su gobierno, bajo su autoridad, soy libre de la acción del maligno, soy libre de la esclavitud del pecado, porque Él me ha hecho libre. A partir de ese día ya no tengo un día de reposo, sino que vivo permanentemente bajo el reposo de Dios en Cristo, su amado Hijo. Deseo que el Señor le bendiga. Deseo que la palabra llegue a su vida. Deseo que si usted está cansado, si usted está cargado, siente que la vida se ha tornado muy difícil, escuche la voz de Cristo el Señor diciéndole, vengan a mí y yo les haré descansar. Yo les daré reposo. Que Dios, el Señor les bendiga.